Vamos a mirar los versículos del 16 hasta el 21. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 16 hasta el 21. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta mañana estaremos mirando mucho que nos demanda Dios en su palabra, que seamos santos, pero Dios nunca le ha demandado nada a nadie que Él no ponga en sus manos los recursos que el hombre va a necesitar para hacer lo que Dios le dice. Nunca. Cualquier cosa que Dios nos demande a nosotros, Él nos pone a nuestra disposición los recursos que vamos a necesitar para cumplir su voluntad. Entonces nosotros tenemos que echar mano a esos recursos divinos para hacer la voluntad de Dios en cualquier demanda que Él nos da, cualquiera. Si usted mira que Dios nos da hijos, ya Él ha puesto en nuestro corazón el amor, Dios ha puesto en nuestro corazón la sabiduría, Dios pone muchas cosas. Alguien dice que Dios no llama a nadie capacitado, sino que capacita a los que Él llama. Cuando Él te llama a hacer algo, Él te da los recursos, Él nos capacita para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está demandando. Y claro, no vamos a tener bajo ninguna circunstancia, ninguna excusa cuando las cosas no las hagamos bien. No vamos a tener ninguna excusa. Por eso, hablando acerca de la santidad, en esta mañana estaremos mirando acerca de los recursos divinos que santifican al creyente. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, Señor, que eres digno de ser exaltado, que eres digno de ser glorificado. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Tú eres un Dios bendito. Tú eres un Dios glorioso. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Tú eres el Dios precioso y divino, mi Dios, que nos guía, nos sostiene y nos guarda. Oramos, Padre, en esta hora para que tu glorioso y santo Espíritu sea el que tome tu palabra, porque Él la inspiró, Señor. Y esos hombres hablaron siendo inspirados, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Señor, que así sea con tu siervo en esta mañana, porque solamente aquella verdad divina que viene del Espíritu Santo es que puede ser de ayuda a nosotros. Tráela de una manera personal, Señor. Tu siervo se declara completa y totalmente incapaz por sí mismo, Señor. Y confiamos todos en que tú nos sentamos aquí para oír voz de Dios y no de hombre. Ministranos, Señor. Si entra a este lugar una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tráele a la salvación. Quita toda distracción de la carne, del maligno, de gente hablando, de ruidos, de lo que fuese, Señor. Y pon nuestra atención en ti y en tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a ella, como tú nos mandas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las grandes ocupaciones de Dios, hermanos, no es escuchar nuestras oraciones y ayudarnos. A veces tenemos la idea como que tenemos a Dios demasiado ocupado con nuestras necesidades, con nuestras peticiones. Si usted
piensa lógicamente, usted dirá, bueno, Dios tiene que estar muy ocupado porque Él ha prometido escuchar las oraciones de sus hijos, Él ha prometido también proteger a sus hijos, y son miles y millones los cristianos que esperan cada día en el Señor. Pero ¿sabe usted, hermanos, que la mayor ocupación de Dios con sus hijos no es contestar nuestras oraciones? La mayor ocupación de Dios con sus hijos es guiarnos a vivir una vida santa. Porque si no hay santidad, nada de la obra de Dios puede hacerse. Nada. Hay un versículo en el libro de Salmos que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así dice. Si yo en mi corazón no hubiese estado, si me hubiese puesto a estar pendiente de la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Y he oído a muchos cristianos decir: pastor, a mí como que Dios no me escucha. Tiene que tener mucho cuidado cuando usted tiene esa sensación, porque puede ser que Dios lo que le esté diciendo es que usted está envuelto mental, emocional o físicamente con algún pecado que usted no quiere dejar, y entonces Dios le muestra que eso le va a limitar grandemente el que Dios pueda escuchar sus oraciones. Sin santidad, hermanos, no hay bendición. Sin santidad no hay provisión divina. Sin santidad no hay esa fortaleza y esa ayuda. Sin santidad no hay resolución de nuestros problemas a través de Dios. No los hay. La santidad es la base para Dios obrar en nosotros y obrar a través de nosotros, y para Dios ayudarnos en todo. Cristianos que no están caminando en santidad delante de Dios son cristianos que van a ver mermada toda la obra de Dios en su vida. Toda la obra de Dios en su vida la van a ver mermada. Y hermanos, se nos hace bastante difícil a los cristianos echar adelante en la vida sin la ayuda de Dios. Se nos hace bastante difícil, muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el maligno no nos va a ayudar. Él nos va a desayudar. Los impíos, el que los contiene, el que los frena para que no nos hagan daño en el trabajo, para que no comiencen a hacer cosas contra nosotros, es Dios. El recibir lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades es Dios. Es difícil que a una persona, que la mayoría de las personas no le falte dinero para sus compromisos mensuales. Es muy difícil que alguien pueda decir: no, siempre me sobran 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Puedo ahorrar. Qué bueno sería eso. Pero sin santidad no hay manera de que Dios esté proveyendo para nuestras necesidades. No hay manera. Por eso, cuando Dios llamó a Moisés para él obrar en él y obrar a través de él, le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Cuando iba a introducir a la nación de Israel a la tierra prometida, al cruzar el Jordán, él le dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. Y cuando Dios decidió salvarnos, como dice la palabra de Dios, en la eternidad pasada, cuando Él planificó salvarnos, miren lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Él pensó primero en santificarnos que salvarnos. Primero pensó en santificarnos que salvarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios pensó. Su plan primero no fue: quiero salvarle, quiero perdonarle. No, fue sacarle del pecado, santificarle. Ese fue el primer plan de Dios. En el libro de Efesios, no tienen que buscarlo, pero en el libro de Efesios, hablando también de la salvación, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, cuando habla de los lugares celestiales, significa lo que Dios allá arriba determinó que nos iba a dar a nosotros, que nos iba a ayudar a nosotros.
Fue allá arriba donde Él planea todo. Es allá arriba donde Dios determina todo lo que Él va a hacer para nosotros. Y por eso dice las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y luego dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. No para que fuéramos salvos. No sé si me entienden, hermanos. No es para que seamos salvos primero, es para que seamos santos y sin mancha. Su plan no es solamente salvarlos del infierno y de la condenación. Su plan, basado en su persona, en su naturaleza, es que ni siquiera puede haber salvación si primero no hay santidad. Por eso cuando una persona entrega su vida a Cristo, es limpiado de todos sus pecados, y luego que es limpiado de todos sus pecados, es que viene el Espíritu Santo como el sello de que es salvo, como el sello que le pertenece a Dios. Esa es la razón, mi amado amigo y hermana, por la que es imposible que una persona pueda ser salvo por las buenas obras. Imposibles. Porque las buenas obras es como el acto del hombre tratando de salvar su vida. Y antes de salvación tiene que haber santidad. Y las buenas obras no pueden limpiarnos de pecado. No puede, nadie puede limpiarnos. Así lo dice la Biblia en el libro de Jeremías. Nadie puede limpiarse a sí mismo del pecado. De manera que cuando usted y yo pensemos en Dios y pensemos en nuestra relación con Dios, no pensemos, bueno, Dios me va a escuchar porque yo soy salvo. Dios me va a ayudar porque yo soy su hijo. Dios me va a ayudar porque yo le entregué mi vida a Él. Todo eso es cierto. Pero antes de tú pensar que la salvación es la que te trae todo eso, tienes que pensar que es la santidad que viene antes de la salvación y que precede a todo lo que Dios quiere hacer en favor de nosotros. Hermanos, no hay manera de que usted y yo podamos ser buenos cristianos si no tenemos bien claro que Dios en su gracia y misericordia está más interesado en que seamos santos que cualquier otra cosa. No, pastor, yo creo que Dios está interesado de que yo siempre venga a la iglesia. Oh, hermanos, yo conozco cantidad de cristianos que vienen a todos los cultos de la iglesia y su vida no es santa. No. Un buen cristiano tiene que leer la Biblia todos los días y orar. Ese es su deber. Yo me levanto por la mañana y leo mi Biblia y oro. Y son un desastre en cuanto a su vida de santidad. Un puro desastre. Aunque todas esas cosas son importantes, usted tiene que ver que nuestra relación con Dios es una relación de santidad primero que todo. Primero que todo. Y eso nos ayuda a levantarnos enfocado en eso. Oh, no, yo sé que Dios me va a ayudar porque yo soy salvo. No, Dios me va a ayudar si yo vivo una vida santa para Él. Porque, hermanos, si no, dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 11, que algunos, por ejemplo, que toman la cena de Dios sin estar espiritualmente viviendo una vida santa para Dios, pero están presentándose delante de Dios diciéndole, Señor, yo soy una persona que vengo a tomar la cena en señal de que yo estoy caminando contigo como debiera, pero Dios ve que no, dice la Biblia, por eso hay algunos que están enfermos, otros están debilitados y algunos mueren. También no me gusta de esos cristianos que cuando yo miro a los que vienen a participar de la cena, siempre extraño al hermano Juan, al hermano Luis, a la hermana María o a cualquiera persona. Y uno se le acerca y le dice, ¿sabe qué, hermanos? Hace días que yo no te veo en la cena del Señor. Bueno, pastor, usted sabe, yo no quiero tomar la cena de Dios indignamente. Pero déjeme decirle algo. Un cristiano debe estar preparado para tomar la cena de Dios todos los días. Todos los días. No se crea que el primer domingo del mes, cuando tomamos la cena, ese es el día que tenemos que estar preparados. Ese es el día que tenemos que estar listos. En ninguna manera. En ninguna manera.
Usted y yo tenemos que estar preparados para participar la cena de Dios todos los santos días, si fuera necesario, porque eso es lo que significa la cena del Señor. Por eso, hermanos, lo que Dios tiene en mente es nuestra santidad. Lo que Dios tiene en mente es eso. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo número 23, para que usted vea que esa es la gran ocupación de Dios. Esa es la gran ocupación de la Trinidad. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Note lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solamente está interesado, como muchos piensan, que el cuerpo sea santo para Dios. No. Dios está interesado que nuestro cuerpo sea santo, que nuestra alma sea santa y que nuestro espíritu sea santo. Todo. Y yo sé, en la mente de muchos puede llegar la idea de que, wow, eso es completamente imposible. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo, un mortal pecador, ser santo como Él es santo? La santidad, hermanos, no es ausencia de pecado. No es ausencia de pecados. Claro, sí es ausencia de la práctica del pecado. Hay una gran diferencia. Usted y yo podemos, por nuestra naturaleza pecaminosa, caer. Pero si somos salvos, no vamos a vivir en el suelo. ¿Sí me entienden? Podemos caer. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y Jehová vuelve a levantarlo. Una de las características que yo encuentro que me dicen a mí quién es salvo o no, es qué sucede cuando esa persona hace algo contrario a Dios. A veces he tenido personas que vienen a mi oficina y me dicen, pastor, déjeme decirle algo que yo hice. Esto no lo sé yo, sabe nadie, ni mi esposa o mi esposo, ni mis hijos, ni usted, ni nadie. Alguien me dijo, esto nadie lo sabe. Sucedió una solita vez. Pero yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir con esto en mi corazón. Yo he venido donde usted a decírselo, pastor, para que me ayude. Y tengo que decírselo a mi esposo, a mi esposa, o tengo que decírselo a quien tenga que decírselo. No puedo vivir. Esa es una señal de alguien que tiene en lo profundo de su ser a Cristo como su Señor y Salvador. No puede quedarse en el pecado. No puede quedarse. Le repugna, hay algo que no le deja vivir, hay algo que no le deja estar en paz, hay algo que le mueve su corazón, su mente, su conciencia. No es solamente el cuerpo, no, también su alma se angustia, su espíritu se angustia, pierde el deseo de dormir, pierde la tranquilidad, se le nota en el rostro. Cuando una persona es creyente, el pecar va a producir todo esto. Todo eso lo va a producir. Y eso es una señal de que usted es cristiano. Cuando yo he visto personas que cometen pecados y pecados serios, y usted lo va a abordar y es como, bueno, sí, es verdad, a todo el mundo le pasa. Sí, y como la carita me dice como, no hay convicción, no hay contrición, no hay. Cuando falta contrición, uno se pregunta, ¿será ese hombre, esa mujer, ese muchacho, esa muchacha verdadera cristiana? A veces viene gente a confesarme cosas. Yo tengo ahí mi confesionario. Cuando vienen donde mí siempre es, pastor, ayúdeme. No es porque, sí me entiende, ¿verdad? Usted entiende cuál es la función de un siervo de Dios. Pastor, pasó esto, ayúdeme, yo no quiero seguir en esto. Pero a veces vienen personas con la cara afligida, digo yo, ya, este hizo algo terrible, esta mujer, si uno se dejara llevar de eso, comenzar a pensar, fue esto, fue aquello, fue lo otro, fue cosas graves, grandes. Y después dice, es que yo le dije una mala palabra a mi esposa.
Yo le dije un San Antonio a mi papá. Usted dice, wow, si cosas como esas crean contrición, ese creyente se va a mantener lejos del pecado. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no sé usted, pero si a mí me piden que pelee con alguien a los puños, yo prefiero pelear con Hipólito y no con el hijo de la hermana Mirta Sánchez. Se me ponen a elegir entre los dos. Allá atrás está el hijo de la hermana Mirta Sánchez, es un hombre alto, grande. El hermano Hipólito yo lo quiero, pero después que le dé, lo abrazo y lo beso y le digo, no fue culpa mía. Aunque, hombre, usted no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, desdeñar a ningún hombre, no importa el tamaño, no importa nada, ¿verdad? Pero usted entiende el ejemplo, ¿verdad? Y tengo mucha confianza con él. Siempre hacemos chistes. Hermanos, yo prefiero batallar con los pecados pequeños que con los grandes. Cuando tú te acostumbras a batallar con cosas pequeñas en tu mente y en tu espíritu, van a ser difícil que eso llegue a tu cuerpo. Van a ser muy difícil. Por eso dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Porque lo que capta tu corazón, lo que pasa el día entero, la noche entera y al otro día, captando tu corazón, agarrando tu atención a algo malo, créeme que tarde o temprano tú lo vas a ejecutar. Tú lo vas a poner en práctica. Tarde o temprano lo vas a poner en práctica. Por lo tanto, hermanos, como dice aquí en Tesalonicense, el Señor está ocupado que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del día del Señor Jesucristo. Él está ocupado en eso y nos ha dejado a lo menos 3 elementos importantes que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, luchar y vivir una vida santa. Otra vez, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro nos dice estos 3 elementos que nos van a ayudar a nosotros, divinos, que nos van a, o agentes divinos, vamos a usar ese término, estos 3 agentes divinos que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida santa para Dios. Solamente mírelo repartido en Primera de Pedro y luego se lo vamos a explicar en forma ordenada. Por ejemplo, mire lo que dice en Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El agente divino para la santificación de los elementos que Dios nos deja es el Espíritu Santo, pero menciona el primer agente de la santificación aquí, que es la sangre de Cristo. Ese es el primero. Y mire el segundo, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El segundo elemento que tenemos nosotros es el temor a Dios. Lo veremos con algunos detalles. Y mire el tercer elemento que se nos menciona aquí. Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y aquí está el tercer elemento, que es la palabra de Dios. La verdad aquí se refiere a la palabra de Dios. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que tenemos esos 3 elementos que nos van a ayudar en nuestra santificación diaria. Siempre junto a la sangre de Cristo menciona el Espíritu Santo. Junto a la palabra de Dios menciona el Espíritu Santo, porque cuando nosotros acudimos a estos elementos, el Espíritu Santo aplica salvación a nuestras vidas. Pero tenemos que acudir a estos elementos. Sin estos elementos no vamos a poder vivir santidad diaria. Santidad diaria.
Dios no está pensando en una santidad de tu vida. No, yo tengo 40 años siendo santo. No. Yo tengo 10 años siendo santos. No, a Dios lo que le interesa es que tú seas santo el día de hoy. No hagas planes para ser santo este año, ni este mes, ni esta semana. Haz plan para ser santo hoy. Hoy. Y cuando termine el día de hoy, comienza, ¿qué día? Hoy, no mañana, comienza hoy. Cuando este día termina, comienza hoy otra vez. Y cuando termine el día de mañana, comienza otra vez hoy. Siempre usted y yo tenemos que estar concentrados y dedicados a vivir así. Y no solamente para la santidad, sino para el bien de nuestra vida emocional, mental y física. ¿Sabe cuál es la definición de ansiedad? La definición de ansiedad es el temor a lo que pudiera pasar. La gente que está batallando con la ansiedad son las personas que están muy pendientes a lo que puede pasar. Están pendientes al mañana. Están ocupados en el mañana y están siendo espremidos por el ayer. Ese es el asunto. Y por eso dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y todos los días generan un poquito de ansiedad. Todos los días hay cosas que van a generar ansiedad. Y nosotros tenemos que echarla siempre delante del Señor. Primer elemento o primer agente divino para la santidad es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Esto tiene un significado muy especial. Mire lo que dice, mire conmigo el libro de Hebreos, capítulo número 9, versículo 22. Hebreos, el capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe lo que significa la palabra remisión? Liberación de pecado. No hay liberación de pecado. Hebreos, el capítulo 13, versículo número 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando una persona acepta a Cristo, esa persona se está arrepintiendo de sus pecados. ¿Sí o no? Se arrepiente de sus pecados. Ahora, para que usted entienda bíblicamente qué significa el arrepentimiento, porque hay muchas personas que un día dicen, yo quiero arrepentirme, y después que se arrepienten, usted dice, pero no han seguido fieles a Dios. Bueno, es que esas personas se han arrepentido de algún pecado que cometieron que le está agarrando su conciencia. Vienen aquí a la iglesia, usted va a su casa, encuentra un pesar porque hicieron algún pecado que le está remordiendo su conciencia, y usted le dice, ¿usted quiere arrepentirse de su? Ay, sí, anoche yo hice tal cosa, o ayer, el día de ayer, y yo no puedo vivir sin eso, yo quiero arrepentirme. Y esa persona se arrepiente de ese pecado. Eso no trae salvación. El arrepentimiento es cuando uno renuncia completa y totalmente a todo lo que tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. A todo. Es la forma de pedirle a Dios que me perdone por todos los pecados que yo he cometido en mi vida. Todos. Recuérdese lo que dice 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le está diciendo a Dios, yo desde que nací, es más, antes de nacer, dice que en el Salmo 51, que fuimos concebidos en el pecado. Desde ahí, Señor, yo estoy pecando. Yo espero, por lo menos Camila es muy obediente, mi nieta, y Nicole también, y
Y Carla va por ese camino. Pero tenemos que orar, hermanos, por Lía, la hija de Joel y Brenda, para que el Señor le ayude a ser obediente. Parece que va a ser un poquito rebelde. Usted dirá, pastor, porque Joel estuvo en el parto. Y Joel dice que desde que la sacaron, como tú haces esto. No, esa muchachita va a que orar y pedirle a Dios. Y siempre está como... No, yo creo que desde que nacemos, ¿verdad? Tenemos esa tendencia a la rebeldía, a esa actitud así. Y por eso dice la Biblia, no es solamente cuando nacemos, ¿verdad? Sino desde que nosotros estamos en el vientre, fuimos concebidos en el pecado. Y cuando uno se arrepiente para salvación, uno dice a Dios, esos pecados de que yo ni siquiera tengo conciencia, hasta el día de hoy, yo pido perdón. Pero también, Señor, yo renuncio a vivir en el pecado todo el resto de mi vida. Por mí, yo no voy a seguir en el pecado. Por mí, yo no voy a seguir en los vicios. Yo no voy a seguir en la maldad. Yo no voy a seguir en la inmoralidad. La salvación, el arrepentimiento es renunciar al pecado pasado, como dicen algunos, presentes y futuros. O sea, yo no quiero nada que ver con el pecado. Y este es el único momento en que un ser humano en esta tierra es perfecto y limpio completamente. Y esa limpieza la hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa la hace la sangre de Cristo. Pero como nosotros, el Señor nos deja aquí, el día que nosotros nos arrepentimos, Él deja también con nosotros su sangre para que nos mantenga limpio hasta que lleguemos al cielo. Pero eso no es automático. Eso es después de la confesión. ¿Sí me entienden, hermanos? No es automático, es después de la confesión. La sangre de Cristo actúa después de la confesión, siempre. No, yo soy salvo y no importa lo que yo haga, yo soy salvo para siempre porque yo fui comprado con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me limpia. No es automático, es después de la confesión. El Señor no limpia el pecado de nadie si no hay confesión. Si no hay confesión, no hay. Mire lo que dice conmigo Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, el capítulo número 1. Dice Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lea conmigo en el versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo comienza a funcionar la sangre de Cristo para mantenernos limpios de nuestros pecados? Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Un gran siervo de Dios llamado David cometió un pecado. Y al año y medio de ese pecado apareció el profeta Natán para redarguirle con respecto a su pecado. Al año y medio. Dios esperó un año y medio porque Dios estaba esperando confesión. Dios estaba esperando confesión.
¿Sabe qué, hermanos? Como pastor, he encontrado cristianos que al año y medio, a los 2 años, a los 5 años, usted les refiere a algo malo que hicieron o dijeron y usted no va a salir confesión, sino justificación. En una ocasión le dije a alguien, es que lo que tú hiciste fue algo, no me hable de eso, pastor, no me hable de eso. Cuando no hay confesión, no hay genuino arrepentimiento y no hay forma en que Dios pueda obrar en alguien así. Cuando una persona admite sus pecados, son una persona que se atreve a hablarle a cualquiera y decirle, ¿y qué fue lo que tú hiciste? No, yo no me atrevo a decirle. ¿Pero qué fue lo que hiciste? No, no me atrevo a decirle. Yo robé. Déjame contarte lo que me pasó a mí. Una vez yo tomé un dinero que no era mío. Ese tipo de personas no le molesta hablar de pecados perdonados. No le molesta. Al contrario, ayuda a los demás a decirle, lo que te pasó a ti, me pasó a mí. Y le ha pasado a muchos. Y déjame decirte cómo yo arreglé eso. A veces hay padres que los hijos hacen algo malo y los hijos tienen el temor que papá, que mamá, si se entera, llámalo y dile, ¿qué hiciste? Tal cosa. Eso hice yo cuando tenía tu edad. Y lo arreglé de esta y esta manera. O no lo arreglé y me pasó esto, esto y esto. El apóstol Pablo repite muchas veces, yo fui perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes lo han leído eso? Él siempre lo recuerda. Él mató, él mismo dice en su testimonio, cuando lo mataron yo consentí en su muerte. Con Esteban cuando lo apedrearon, aquel varón de Dios. Él dice, yo estuve ahí. No son personas, las personas que de veras se han arrepentido, tú le notas que tienen ese pesar y que no le molesta hablar de eso. Se lo dicen, lo admiten. Hay mucha gente, hermanos, como David, que duran año y medio. Y apareció Natán, y para que usted vea cómo daña el pecado, apareció Natán y le dijo, ¿sabe David? Tuvo un hombre que vino un visitante, y entonces él quería agradarlo, y le dijo, búsqueme un becerrito, una ovejita para atender al visitante, y en vez de tomar de las cientos o miles que él tiene, la tomó la del vecino. Y ese hombre perdió su única ovejita. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? ¿Qué le dijo David? Hay que matarlo. Siempre el que tiene una vida no santa, por algo no confesado, siempre es duro con los demás cuando caen. Siempre. Yo odio a una gente que es duro con los demás. Odio a esa gente. Porque el espíritu nuestro es el espíritu de la misericordia. Y ese es el espíritu del que está bien delante de Dios. Dice la Biblia que cuando el papá del hijo pródigo vio a su hijo sin que él le dijera nada, fue movido a misericordia. ¿Qué te inspira a ti, aquel que ha actuado mal? ¿Qué te inspira? Si no te inspira misericordia, si te inspira dureza, así Dios va a ser contigo cuando tú caigas. Y así van a ser los demás. No me gustan esa gente que, mi amor, vengo a pedirte perdón. Perdón. ¿Tú crees que con eso se resuelve todo? Con eso es que se comienza a resolver todo. Con eso se comienza a resolver todo. No, pastor, y que si yo le muestro a ese muchacho que yo estoy, pues lo voy a perdonar, entonces después lo va a volver a hacer. Ese es su problema con Dios. Ese es su problema del muchacho con Dios. Ese es el problema del otro con Dios. El corazón tuyo es un corazón misericordioso, como dice la palabra de Dios que debemos serlo. La sangre de Cristo, hermanos, nos mantiene limpiando a aquel que se mantiene confesando. ¿Sí me entiende? De parte de Dios su sangre, de parte de nosotros confesión, entonces hay santificación.
si no hay confesión, la sangre de Cristo no obra. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y no esperó ascender al cielo para salvar a alguien. Un hombre arrepentido en la cruz le dijo: Padre, después de quizás haber hablado acerca de salvación, porque no nos da el evangelista todo, le dijo: cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No se puso a hablar de sus pecados pasados. Arrepentimiento, confesión de parte de Dios, perdón y limpieza y santidad. De manera, hermanos, que cada día de nuestras vidas, usted y yo somos contaminados, ensuciados por nuestras propias concupiscencias, por las concupiscencias del otro, por las contaminaciones de este mundo, por lo que vemos, por lo que oímos. Siempre estamos siendo contaminados. Y por eso tenemos que estar siempre diciéndole al Señor: ay, Señor, perdóname y límpiame. Perdóname de este pensamiento, perdóname eso que vi. Perdóname eso que vi que no debí ver. Porque muchas cosas que vemos despiertan nuestras concupiscencias que estaban tranquilas ahí. Perdóname por haber oído eso. Perdóname por haber dicho eso. El cristiano tiene que, la santificación es el acto mediante el cual el cristiano confiesa, admite delante de Dios sus faltas con humildad, delante de los otros con humildad, para que la sangre de Cristo le limpie, y la sangre de Cristo nos mantiene limpiando de todos nuestros pecados constante y permanentemente. Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, el capítulo número 7. Apocalipsis, el capítulo número 7. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo único que emblanquece, limpia nuestras vidas, es la sangre de Cristo. Y eso es una fuente permanente que Dios deja. A veces vienen a la iglesia gente que dice: es que yo tengo un vicio. A mí me gustan las cosas de Dios, por eso yo vengo a la iglesia, pastor, siempre. Pero yo tengo una virgencita, yo tengo un ídolo, yo tengo tal cosa, yo tengo lo otro. Y yo lo he tenido por muchos años. Y yo pienso que eso no lo voy a dejar. O yo no quiero ser como otros que dicen que se han arrepentido, pero todavía siguen haciendo cosas malas. Déjeme decirles, porque usted no entiende la obra de la salvación. Una vez usted se arrepiente, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, pero esa sangre de Cristo le va a permanecer limpiando para que usted viva una vida santa. De manera que no es algo que depende de nosotros solamente. Depende de nosotros la confesión, pero también depende que la sangre de Cristo nos purifique y nos limpie para seguir adelante. En el libro de Pedro, otra vez, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, encontramos el segundo elemento que nos ayuda a nosotros, divino, el segundo agente divino que nos ayuda a nosotros a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo número 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El segundo aspecto, hermanos, es el temor a Dios. El temor a Dios es el otro elemento que Dios pone inmediatamente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es la base de la santidad. De ahí es donde se desprende la santidad. El temor a Dios es la obra del Espíritu Santo de infundir en el corazón del creyente que él ahora le pertenece a Dios y que bajo ninguna circunstancia puede ocupar ese cuerpo, esa alma, esa mente, ese espíritu, no puede voluntariamente ensuciarlo con el pecado. El temor a Dios es para recordarnos que vivimos bajo autoridad, que le pertenecemos a alguien.
Leímos en uno de los enseñanzas sobre la santidad en el libro de Levítico capítulo 11 cuando dice que Dios ha apartado de los pueblos para que sean míos, para que sean míos. Y nos da otro elemento fuerte cuando nos dice claramente que nuestro cuerpo es hecho templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que significa eso? Que la reverencia que usted se imagina y todo lo que debe suceder en este templo también debe suceder en su cuerpo. ¿Cómo se sentiría usted si usted entra al culto de aquí y tienen una bachata de esos bachateros o un merengue de los merengueros o un rap o de esa música urbana, de cualquiera de ellos? ¿Cómo usted se sentiría aquí en el templo? Dígame. ¿Usted cree que el templo es un lugar para eso? ¿Usted cree que el templo es un lugar para que una dama venga con una ropa ceñida, que muestre sus pechos o que cuando se siente deje ver sus partes? ¿Usted cree que eso es un lugar para eso? ¿El templo? No, no lo es. ¿Usted piensa que cuando usted llega encuentra una telenovela ahí en la pantalla para animarles antes de comenzar el culto? ¿O una película con escenas sucias? ¿Usted cree que el templo es un lugar para eso? Déjeme decirle, lo que no se puede hacer en ese templo, tampoco se puede hacer en este templo. Déjese de cosas, que una cervecita, que un poquito de ron, que un bailecito. Lo que no se puede hacer en este templo, no se puede hacer en este. A veces oigo a algunos decir por ahí, una cervecita no es nada malo. Y yo le digo, voy a ir a tu templo, a tu iglesia, con una cervecita en la mano, a ver qué tú me vas a decir. Sí, porque son pastores que creen así. Yo voy a entrar un día al culto, me voy a sentar ahí con una cervecita, porque no es nada. No, aquí no. Pues mira, si eso es sagrado, este es más sagrado. Porque este se puede vender, esto se puede vender. Y nos damos y construimos un templo en otro sitio, pero este siempre será del Señor. Porque fue comprado por precio y un precio eterno. No ande batallando con que, ay pastor, pero en aquella iglesia le permiten tal cosa a su gente y aquí no. Y allá los cristianos de allá, mire, yo estuve en Nueva York y esos cristianos de Nueva York hacen tal cosa. Y además, yo no sé por qué nosotros no. Eso es una pregunta de tontos. Usted pregúntese, ¿se puede hacer eso delante de la presencia de Dios en el templo? No. Pues tampoco se puede hacer aquí, en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. El temor a Dios, hermanos, es que esto es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Si yo quiero lo boto, si yo quiero lo vendo, si yo quiero lo regalo. Pero si es ajeno, usted lo va a cuidar, ¿sí o no? No puedo botarlo, no puedo regalarlo, no puedo prestarlo, no puedo venderlo, porque es ajeno. Cuando usted y yo nos veamos que nuestra vida le pertenece a Dios y no a nosotros, que como dice en 1 Corintios 6, y que no sois vuestros, entonces usted se va a manejar con el temor a Dios. Ay, que eso no es mío. ¿Y por qué tú no vas con nosotros a la fiesta? No puedo. Y si usted quiere ponerlo loco a los impíos, dígale, es que ya yo no soy mío. ¿Cómo que tú no eres tuyo? Eso es la mujer que no te deja. No, hombre, no. Eso es tu marido que no te... No, eso es tu papá. No. Es que yo le entregué mi vida al Señor, mi cuerpo le pertenece al Señor, ya no me pertenece a mí, yo no puedo hacer nada. Es más, déjame decirte algo. En la carne me gustaría, pero no puedo porque ya le pertenezco al Señor. Dígaselo así. No, pero que los impíos van a entender. No se preocupe que ellos no entiendan. Trate de que el que está arriba sí entiende. Él sí sabe. Él sabe. Él sí sabe lo que usted está diciendo. Él sí sabe. No tenga temor de decirle, es que ya yo no me pertenezco. Ya yo no soy mío. Yo le entregué de todo corazón, conscientemente mi vida. No fue al pastor,
no fue a la iglesia, se lo entregué al Señor y Él dice que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma y todo mi ser le pertenece a Él. Así que si tú quieres que yo vaya, pídele permiso a Él. Si Él te dice que sí, yo voy. Y como yo sé que no te va a decir que sí, porque Él es uno que cuando dice algo, Él no cambia, Él es inmutable. Así que mira, no pierdas tu tiempo preguntándoselo. Vete a tu fiesta, vete a tu pachanga, allá tú, pero déjame a mí, a Dios, tranquilo, porque nosotros no vamos a movernos. Por eso dice la Biblia, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Segunda de Corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y no tenemos el tiempo para que usted mire con detalles todos los versículos y todo lo que nos ayuda en el temor de Dios, pero téngalo en su mente, escúchelo esta mañana detenidamente, para que usted pueda, por la gracia de Dios, gozarse en eso. Primero, el temor a Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Ay, si venimos aquí, hermanos, venimos a leer la Biblia, 5 minutos más temprano. Proverbios, vamos para Proverbios. Yo lo tengo aquí escrito, todos los versículos en mis notas, se lo puedo leer de memoria, aquí de escritos, yo lo pongo aquí, pero vaya a Proverbio conmigo, capítulo 16, versículo 6. Y para que se nos vaya el tiempo junto a los dos, a ustedes y a nosotros, léalo conmigo. Proverbios, el capítulo 16 y versículo 6. Recuerden, hermanos, temor a Dios Él es la autoridad en mi vida. Temor a Dios significa, Él es la autoridad en mi vida, no yo. Yo no puedo decir nada por mí mismo, decidir. Él es la autoridad. Y una autoridad, ¿qué hace? 2 cosas. Te protege. Te inspira respeto, pero también te inspira miedo. Porque como dice la Biblia en el libro de Romanos 13, no en vano lleva la espada. O no en vano lleva la pistola. El día pasado estábamos aquí, antes de comenzar el culto, y oímos 3 tiros. Y yo abrí la ventana de mi oficina, estaba reunido con los diáconos, y frente al colegio habían 2 policías con sus armas en la mano. Y un tipo con un machete, y el policía diciéndole, tire el machete y tire ese bulto. Y él dice, ven, quítamelo. Y cuando el policía se acercaba, él le tiraba con el machete. Esa es una persona que no tiene temor a las autoridades. Y así fueron toda la calle 10. Hasta que al final tuvieron que darle un tiro, creo que fue o 2, en las piernas para derribarlo y que pudiera someterse a la autoridad. ¿Usted sabe lo que es gente desafiando la autoridad? Desafiándola. Cuando tú y yo no tenemos temor a Dios, estamos desafiando la autoridad de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Job, ¿quién le resistió a él y le fue bien? Nadie. La respuesta es nadie. El temor a Dios, hermanos, nos ayuda a apartarnos del mal. Léalo conmigo a una voz, Proverbios 16:6. Aquí vamos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor a Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Otro versículo de Proverbios dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando una persona teme a Dios, se aparta del mal. También en Proverbios dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que se endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, dice la Biblia, ese hombre que siempre teme a Dios. Siempre. Y el que no teme a Dios siempre va a caer en el mal. Siempre el mal le va a llegar. Siempre. En segundo lugar, el temor a Dios nos ayuda a vivir, no solamente a apartarnos del mal, sino nos ayuda a vivir en rectitud. Mire conmigo en Proverbios 14:2. Léalo conmigo. Proverbios 14:2.
Aquí vamos. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en rectitud es una evidencia de que es alguien que teme a Dios. Por eso cuando Satanás se le acercó a Job, cuando Dios se le acercó a Satanás, cuando Satanás se le acercó al maligno, a Dios allá en el cielo, y Dios describió a Job, le dijo que es un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué más le dijo? Y apartado del mal. Y es también recto. Esa es la mejor descripción de una persona santa. Es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor a Dios, hermanos, también nos ayuda a nosotros a vencer los pecados del espíritu. Proverbios, el capítulo 8, versículo 13. Léalo conmigo, por favor. Aquí se mencionan los pecados del espíritu. Esos pecados que normalmente tienen y que hacen que muchos cristianos que tienen el pecado del espíritu, normalmente son cristianos que no tienen pecados en la carne, y eso hace que ellos se sientan como confiados de que todo está bien en su vida. Yo no adultero, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentira. Y eso hace que muchos cristianos piensan que ya por eso están viviendo una vida correcta delante de Dios, pero no batallan con los pecados del espíritu. Lea conmigo Proverbios capítulo 8, versículo número 13. Aquí vamos. El temor de Jehová es aborrer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí nos dice qué es el mal. El mal no es solamente esos pecados identificables como adulterio, como robar, como matar, esos pecados identificables como la idolatría. No, él dice que la soberbia, la arrogancia, la boca perversa. Usted nunca ha visto un arrogante que no tenga la boca perversa. Usted lo conoce por su boca. Recuerdo de un grupo de creyentes parado en un sitio y conversando animadamente, y cuando vieron venir a fulano o a fulana, dejaron el limpio. Porque el arrogante, cuando llega a un sitio, no une, desune. No une, desune. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que aprender que el temor a Dios nos va a ayudar a vencer el mal, y eso es imprescindible para una vida santa. Nos va a ayudar también a vivir en rectitud, y eso es imprescindible para una vida santa. Y nos ayuda a aborrecer los pecados del espíritu, y eso es imprescindible para una vida santa. El libro de Eclesiastés, no lo busquen, dice: bueno es que tomes esto y también aquello, no aparte tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. En todo. Y recuérdense que cuando la palabra todo significa todo. Saldrá bien en todo. También Eclesiastés dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Siempre le va a ir bien, hermanos. Esa es la diferencia entre el que le va bien y el que no le va bien. En su vida espiritual, en su vida moral, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su trabajo, en su vida de salud, en su vida económica. El que le va bien, hermanos, le va bien en todo. Le va bien en todo. Gente como Daniel y esa gente, problemas, pero le iba bien. José, problemas, pero le iba bien. Llegaba preso a la casa de Potifar. Aquí estoy yo preso. Dale unos días, una semana, y ya era el segundo en la casa de Potifar.
Vino esa mujer y trajo un chisme y ahí hicieron a José en la cárcel. Dale unos días y en la cárcel era el segundo después del carcelero. Lo sacaron apresurado, lo llevaban donde Faraón. Dale unos días que después inmediatamente era el segundo después de Faraón. ¿Le va bien? Vienen problemas, pero el que teme a Dios le va bien. 2 hijos, su esposa le fue bien. 80 años dirigiendo en Egipto, le fue bien. Trajo a su familia, le fue bien con su familia. A su papá le fue bien. Encuentren qué le fue mal en algo a José. Encuentren qué le fue mal a Daniel. Encuentren a quién le fue mal a Ruth. Encuentren quién le fue mal a personas como ellos. El que teme a Dios, el que vive una vida santa para Dios, Dios se ha comprometido que le va a ir bien en todo. Y si ese obra por ti en favor tuyo, ya tú sabes que como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. A mí me gusta eso. Cuando yo tengo un problema, yo primero que me miro es, ¿estoy yo caminando bien con Dios? Se levantó aquel contra mí, aquella dijo tal cosa, el otro hizo esto, pasó aquella situación. ¿Estoy bien con Dios? Sí, pues nadie podrá hacer frente. Si tú y yo nos dedicamos diariamente a vivir bien para con Dios, a vivir una vida con el temor a Dios, a confesar nuestros pecados, tú puedes estar 100% seguro que ese Dios que ha prometido tantas cosas para cada uno de los que le aman y le temen, tú la vas a ver. Todos los días, hermanos, habrán oportunidad para caer en el mal. Todos los días habrán oportunidad para desobedecer a Dios. Pero también habrán oportunidades de parte de Dios para ayudarnos a obedecerle, a servirle a Él todos los días. Y si algo dices, algo haces, algo piensas, siempre va a haber la oportunidad para confesarlo y apartarte de ello y que la sangre de Cristo nos continúe limpiando. Nos falta mirar un tercer agente, que es la palabra de Dios. El próximo domingo hablaremos con detalles sobre eso. Ese tercer agente divino, esa bendita y gloriosa palabra de Dios, sus mandatos, sus mensajes, sus historias, sus enseñanzas, tiene un solo propósito: es que tú y yo aprendamos de tantas maneras. El cristiano aprende a través de la poesía de los salmos. El cristiano aprende a través de la historia. El cristiano aprende a través de la ley. El cristiano aprende a través de la profecía. Todo eso lo encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos historias y son mandatos de Dios. En la Biblia encontramos poesía para hablar de nuestras emociones y cómo vivir para Dios. En la Biblia encontramos su ley. En la Biblia encontramos también las enseñanzas. En la Biblia encontramos lo que pasó en otros. En la Biblia encontramos lo que Dios hará en el futuro. Todo eso nos ayuda a nosotros a conocer a Dios y a vivir haciendo las dos cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la primera? Obedecer a Dios. Y la segunda, vivir en santidad. No se preocupe por otra cosa. Solo preocúpese cada día en obedecer a Dios y en vivir en santidad. Y Dios se encarga del resto. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y misericordioso, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, porque tú en tu gracia soberana y bendita nos ayudas, Señor, y nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida obediente. Tú estás interesado en eso porque tú sabes, Señor, como tú has declarado, que sin santidad nadie puede ver a Dios obrando en su vida. Nadie puede ver a Dios ayudando su vida, Señor. Oramos, Padre del cielo y de la tierra, para que tú obres con tu poder, para que tú obres con tu divina gracia, para que tú nos ayudes a estar ocupados en ser cristianos obedientes y en vivir vidas santas y piadosas para ti. Que no nos llevemos de nuestro carácter, de nuestros males, de nuestras concupiscencias, de las insinuaciones de otros, de situaciones, que tú nos ayudes a gozarnos y a contentarnos en ti. Obra con tu poder.